Estás escuchando Eva Podcast, una serie especial realizada en colaboración con Crónicas de Moda. Espacio Buenos Aires celebra 30 años de aprendizaje y junto a la redacción invita a la escucha atenta de conversaciones relevantes alrededor del diseño, la sostenibilidad y la innovación. Soy Celeste Nacimbera, periodista a cargo de Crónicas de Moda y docente en Espacio Buenos Aires. Seré su anfitriona en los 3 episodios que pensamos para potenciar diálogos creativos tanto a nivel nacional como regional. En esta emisión nos acompaña Victoria, curadora de arte, la diseñadora Rocío y el diseñador Bob. Nos encontramos en el estudio de radio de Trend Topic en la ciudad de Buenos Aires con la idea de establecer colectivamente diferentes modos de decodificar el presente, seguir procesos innovadores y pensar las áreas creativas a futuro. Victoria, Rocío, Bob, bienvenidas y bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial. Así que, primero, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Super. Si les parece, podemos empezar con una breve presentación para saber qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen. Bob, ¿querés empezar? Dale. Vamos. Bueno, mi nombre es Roberto Nores, alias Bob. Roberto ya no se aplica a mi vida, en esta fantasía. Soy director creativo de Tramando y también soy docente de morfología en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. ¿Rob? Bueno, mi nombre es Rocío Ortiz de la Tierro, soy diseñadora, trabajo en la marca Fursai como gerente de producto y también tengo mi propio proyecto que se llama Coquio, que es un proyecto de carteras. Vicky. Bueno, hola, yo soy Vic Tolomei, soy curadora y soy curadora de arte, trabajo de manera independiente y además soy cofundadora de Viralizarte, una comunidad de artistas digitales. Y entre muchas otras cosas me encuentro hoy siendo embajadora de un metaverso que se llama Decentraland del Museum District de Decentraland. Ya hablaremos de esto, Muy supongo. bien, exactamente, ya hablaremos exactamente de eso. La idea es un poco ir recorriendo primero tal vez el presente y luego ir empezando a proyectar como qué están viendo, en qué están pensando y un poco decodificar también ciertos escenarios futuros y pensar colectivamente sobre la creatividad, sobre el diseño, sobre el arte. Así que sí, vamos a ir como navegando sobre esas instancias. Inicialmente me gustaría pensar, hay una coincidencia generacional entre tantos ustedes como mi persona y me parecía súper interesante esta idea de pensar generacionalmente de quiénes aprendimos y de quiénes aprendemos. Entonces me gustaría como primero como tal vez volver sobre algunos recuerdos de sus inicios profesionales y que nos puedan contar sobre alguna persona o sobre algún ejercicio, sobre alguna experiencia de quién aprendieron y qué aprendieron, ¿no? Como esta idea de formarnos también en el hacer y de escuchar a otra persona y aprender justamente de trabajar con alguien más. ¿Algún mentor? ¿Alguna mentora? ¿Alguna experiencia laboral para compartir? Bueno, a mí la verdad que no había pensado mucho en esto. Yo siempre pienso en que la referencia más directa está en mis pares, ¿no? Como tuve como la suerte de estar rodeada de gente muy talentosa, creativa, artística. Y esa data, ¿no? de cercanía, de amigos, amigas, de gente desde muy temprana edad encarando un proyecto, ya sea un proyecto musical, un proyecto artístico o un proyecto independiente relacionado a algo cultural. Y eso para mí fue como de gran influencia. Yo aprendo mucho de eso, de la gente cercana, ¿no? De quienes están en este mismo momento también encarando algún proyecto. Y por ahí en más temprana edad creo que hay una referencia directa en el círculo íntimo de la familia, ¿no? De ver, no sé, en mi caso, mi mamá artista, mi papá economista, entonces como que esa doble data también para mí fue como un input de, bueno, podés ir por acá, podés ir por allá. Y esa data creo que en cierta forma también me marcó un poco en las decisiones que fui tomando, ¿no? De tener ejemplos cercanos, ¿no? Esta cosa del ídolo o la ídola, como que eso en mi vida nunca existió, nunca tuve fanatismo por figuras, ¿no? Conocidas. Siempre fue una referencia más cercana. A mí por lo menos me pasó eso. Y todavía hoy me sigue pasando, ¿no? Súper interesante, aparte la idea de tus padres trabajando en cosas tan distintas y vos estás recorriendo un poco ambas instancias, como combinándolas, sí. como combinar tal vez información que una recibe
y navegarla 100%. 100%. de esa manera. Yo, a mí me pasó un poco lo contrario, ¿no? De tener como un ídolo de repente que se cruza en mi vida, que es Martín Churba, del cual aprendí todo lo que hoy sé. No tanto de la industria de la moda, del diseño, del hacer indumentario o ropa, sino un poco de, como, no sé, la creación de un método propio para abordar un sistema creativo. Sí, tengo como que pensar en algo muy como fundacional de esta situación. Me acuerdo que cuando la empresa en el momento entra en crisis y quedamos solitos, y Martín un día cae con como unos parches de bicicleta como para arreglar llantas. Sí. Me dice, bueno, a ver, probémoslo en la ropa. Y yo como que, bueno, bárbaro. Entonces como me introdujo, como abrió la puerta a un proceso de no despreciar ningún tipo de material que me rodea, que es algo que hoy en día para mi trabajo es súper elemental, porque no pienso tanto en quizás el formato en el que se traduce mi trabajo, que es la ropa, sino en cómo todo el proceso creativo termina en una prenda, ¿no? Como que ese espacio de juego me lo abrió él. Y sí, tu manera de aprender en el hacer como de la metodología con él. Sí, totalmente. Sí, aparte muy digamos, como muy en coherencia con Martín Churba y la idea del laboratorio y de la exploración. Exacto, sí. Y como aprender justamente su manera. Sí, y también en una industria que está como muy marcada por, qué sé yo, como tiempos del mercado, como que él también me despega totalmente de eso, y yo poder pensar más allá de estas situaciones que después uno las va como adaptando al trabajo, pero como en un principio como abrirme todo este espacio de juego y como un recreo infinito para poder explorar, que es algo que nunca me había pasado, y en donde aprendí en el que hacer un montón de cosas. Buenísimo. ¿Ro? Bueno, yo tuve como la oportunidad de trabajar en una empresa desde muy temprana edad. Arranqué a los 21 en la marca Aires, la empresa en grama que tenía Aires y Trossmann. Y si bien sentí que tuve un proceso donde estuvo lleno de mentores, en el cual cada uno me fue enseñando algo y me fue armando como un poco de esta bitácora de data que a la hora de diseñar puedo aplicar, ¿no? Como esta pequeña, que a veces cuando leía las preguntas y cuando lees una pregunta y empiezas a pensar respuestas, a veces que te pones más consciente, ¿no? De cuáles son tus procesos, porque de repente hay cosas que tenés totalmente automatizadas y diálogos con vos mismo que tenés totalmente automatizados, y de repente se lo contás a alguien y dices, mira de lo que me charlo. Entonces me parece que hubo algo de eso, de pensar como cuál es mi checklist para hablar a diseñar, ¿no? ¿Qué pretendo de un producto? ¿Qué pienso? Y me parece que cada producto tiene un poco su propio checklist, y cada marca y cada proyecto que uno emprende es como una reconfiguración de esto, pero con un montón de patrones que fui absorbiendo de estas distintas personas, desde la fuerza de venta hasta, un dueño de empresa, hasta una persona que hace la moldería, hasta el muestrista. Son como un montón de situaciones muy colectivas y muy colaborativas que hay cuando uno hace siempre está como la figura del diseñador. Hoy justo tuve que dar una capacitación en un local y le decía a las chicas, ustedes no saben la cantidad de personas que hay detrás de esta prenda que ves ahí colgada y que le va a llegar a ese consumidor. Hay tanta gente, tanto know-how, tanto para aprender, que bueno, me pasa eso, como creo que esa es la información que fui como volcando y tratando de dirigir a mi proceso creativo. Sí, como ir absorbiendo, digamos, me gustó esa idea de reconfigurarte con cada proyecto. Total. ¿No? Y como tomar nuevas herramientas, actualizar otras, tal vez sacarte prejuicios, y como cada proyecto también obviamente te exige. Sí, y que tenga algo tuyo, ¿viste? También como que siento que un poco el diseñador es como un actor y que te dieron este papel, que es esta marca en la cual vos tenés que empezar a contar una historia a través de tu voz, pero con un montón de elementos que la marca ya trae, ¿no? Entonces, ¿cómo le das algo nuevo, algo personal, a algo ya heredado? Y como me parece que es un desafío que siempre está bueno. Sí, y aparte, es propio de la industria de la moda, es como una configuración muy particular que finalmente igual volvemos como sobre ese análisis como de manera permanente, ¿no? Como cierta tradición, ciertos oficios, ciertas maneras y la reactualización permanente, como un pasado, presente, futuro de manera como permanente. Y ahora tal vez modificando como para adelante. En general, la mayoría de ustedes está trabajando con equipos, justamente generacionalmente, también con gente que está empezando, con la que forman estos equipos. Me gustaría pensar en qué aprendemos
de las personas, las nuevas generaciones, que tal vez hay una diferencia, tal vez no de tantos años, pero sí culturalmente. Nosotros representamos tal vez más a la generación millennial, y de repente, bueno, para otras generaciones fuimos como disruptivos y disruptivas en un montón de cosas, pero ahora las nuevas generaciones claramente nos exigen reconfigurarnos de nuevo, aprender de nuevo. Y me parece interesante también eso de, bueno, ¿qué podemos tomar, qué podemos aprender de vincularnos con otras generaciones más jóvenes a las cuales también les estamos como pasando información? Entonces, ¿qué están aprendiendo de sus equipos más jóvenes o de las nuevas generaciones? ¿A qué los obliga a pensar? Yo creo que hay, bueno, por un lado, un desafío muy grande que tiene que ver con trabajar con generaciones que tal vez no tienen el seteo que tenemos nosotros en relación a lo que es el trabajo. Entonces, ahí hay algo que es interesante, pero que también es una dificultad a la hora de sostener equipos, que tiene que ver con que hay un plazo más corto de compromiso con los proyectos. Que por un lado es muy interesante porque tienen como una cierta libertad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones y de elegir, pero que en términos de liderar equipos o trabajar en proyectos que tal vez necesitan de equipos más a mediano o largo plazo, se hace un poco difícil esto, ¿no? Lo que puedo decir, lo mío concretamente tiene que ver con el mundo del arte, que yo armo equipos y desarmo equipos, entonces en ese sentido a mí sí me funciona esta data y este input creativo que pueden traer estas nuevas generaciones que están como muy receptivas, ¿no? De por sí manejan todo lo que tiene que ver con lo virtual de una manera mucho más fluida y natural, porque son nativas digitales, entonces procesan la data de una manera súper interesante, traen data de una manera mucho más rápida también, ¿no? Entonces, en términos creativos está muy bueno el aporte y el input que pueden traer. En términos de métodos y estructuras de trabajo, les cuesta un poco más, tal vez, sostenerlas. Sí. Es como, bueno, encontrar el diálogo entre qué recepcionas y a su vez cómo tal vez generas un compromiso o una situación a largo plazo, ¿no? Sí, cómo conectar emocionalmente. Yo creo que también hace poco fui a una charla que hablaba un poco de las dificultades en términos de salud mental que están atravesando estas generaciones más jóvenes que, de nuevo, son nativas digitales y tienen muy incorporada todo lo que es la vida virtual, y hay muchos niveles de ansiedad y también de depresión. Entonces hay una inestabilidad ahí que bueno, que hay que lidiar, pero después esto en términos creativos me resulta a mí por lo menos muy interesante la conversación y el proceso compartido de cranear y de pensar las ideas y esto, de imaginar. Perfecto. A mí me pasa un poco también con mis estudiantes que tienen, no sé, entre 19 y 20 años y con la gente que trabajo más chica, que como ya no tienen tantas estructuras como teníamos nosotros en nuestro momento, tienen un montón más de espacio, ¿no? Como para crear un lenguaje, ¿no? Como tienen una construcción mucho más, ¿cómo decirlo? Espontánea. Sí, estaba pensando en la misma palabra. Espontánea. Sí. Como más sencillo, como no tienen que pensar tanto en encerrarse en ciertas categorías, sino como que... Y eso ahí me parece un montón, incluso lo veo tanto en la facu como en mi trabajo, como en el ejercicio de vestirse, ¿no? Como que hay esta nueva generación es como me hace acordar cuando en el 2008, 2010 que ibas al BAF y era como que tenías que montarte para ver qué sucedía, pero bueno, esto es como en la vida normal, tienen un montón de la capacidad de que en el vestirse poder romper un montón de cosas establecidas que ya no importan, ¿no? Y como aprender también en cómo de repente se desarman todas las tipologías y poder encontrarles envolvente en el cuerpo de otro lugar. Sí, es súper interesante también por la cuestión de la identidad y incluso esta idea como más performática del vestir y de transitar la identidad o las identidades o incluso la espontaneidad en quién sos, como hay una idea de fluir como muy diferente a la nuestra y en lo indumentario también obviamente se expresa y está buenísimo. Sí, también como me parece que lo que está bueno y yo siempre como me llama mucho la atención
por mi formación, por donde yo buscaba data cuando empecé a laburar en una marca, que me metía en un blog, que la tipa posteaba una vez por día, con suerte, y ahora tenés tipo un scroll infinito de cosas sucediendo en vivo, de las cuales desprenden más cosas, y en el nicho que te quieras meter podés, ¿entendés? Sí. No importa dónde estés, llega. Entonces me parece que hay algo, y también en la forma de, como las nuevas formas de educación, ¿no? Como, bueno, me hice un curso de tal cosa, como hay algo de romper un poco con el formalismo y un poco de lo que decía Bob también, como nosotros antes de hacer un proyecto era, pero lo tengo que hacer, pero ¿para qué canal de venta? ¿Pero qué presupuesto estamos hablando? Y a ellos se les ocurrió pintar con aerosol una remera y va, ¿entendés? Sí, como no tenerle como tanto miedo, respeto, no sé cuál sería la palabra, pero un mix. Pero tener esa frescura, esa espontaneidad me parece que está buena, y me parece que siempre está bueno con los equipos tener un diálogo para... Nada, así como nosotros tenemos nuestras expectativas, ellos tienen también sus ambiciones, sus expectativas, y bueno, ir intercambiando. Ellos a su vez se cruzan en las empresas con generaciones más arriba, entonces vos también tenés que hacer un poco ese puente, ¿no? Como, te dijo esto, pero quiere decir esto, pero porque tiene la presión de esto, entonces como... Ese puente en estructuras corporativas debe ser un re desafío. Tenés una persona que está hace 15 años en la empresa y una persona que hace 15 años estaba en la primaria, ¿entendés? Claro. Entonces de repente, bueno, tenés que mezclar, pero me parece que nada, que es algo que suma un montón, mezclar generaciones, abrir el diálogo, entender un poco, y que también te traen info de, bueno, que están viendo ellos, contarle vos qué ves, Sí, etcétera. es que justamente de ahí surgió la pregunta. En lo editorial pasa exactamente lo mismo, que es esta idea de, bueno, los medios se están transformando, pero las tomas de decisión vienen de redacciones totalmente estructuradas, propias del siglo XX, y por otro lado el modelo de negocios digital, que como es completamente diferente, y esto, ¿no? Como de repente hoy, en mi caso, desde mi oficio que es el periodismo, cómo reconvertirnos con el diálogo entre dos Y generaciones. cómo pivoteás esas cosas. Y tal cómo cual. te obliga a aprender de justamente de quién está tomando decisiones y de quién está empujando cosas nuevas, y es un poco para mí es una de las claves de transitar hoy esto de, bueno, qué es trabajar hoy, cómo introducirte en el mercado profesional, y estos diálogos que estamos dando. Y justamente me lleva a la próxima pregunta, que es las industrias creativas, justamente por varios de los fenómenos que fuimos nombrando y que fueron decantando, como la digitalización, la idea de nuevas estructuras o de romper con estas estructuras, tal vez ciertas cuestiones más imprevisibles, hace que las industrias creativas se han modificado mucho en los últimos años. Entonces eso también nos obliga como a pensar, bueno, hacia dónde vamos, qué hacemos y más. Entonces me gustaría pensar justamente qué últimas instancias hicieron de analizar, de ver nuevos escenarios e introducirse, ¿no? Como pensar un poco en la innovación de conectar como data diferente, y nada, quería eso, como navegar con cada uno y cada una de ustedes esa instancia. Vicky, ¿querés contarnos un poco de justamente cómo, viniendo tal vez de una formación inicial de lo que significa ser una curadora de arte, fuiste navegando como distintos universos y llegaste hoy al metaverso. ¿Cómo llegaste al metaverso? Bueno, a ver, yo como curadora siempre fui buscando, ¿no?, estos espacios alternativos a lo que es la institución museo, que la transité y me pareció súper interesante, pero que no se adaptaba necesariamente a mi búsqueda. Entonces, siempre estuve atrás de proyectos que buscaban romper con esta cosa institucional, formal y académica de lo que es el mundo del arte. Y me pasó que en plena pandemia, que bueno, me imagino que como todos, todas, en mi vida se dieron una serie de cambios como muy determinantes, y me empecé a hacer muchas preguntas en relación a todo, pero concretamente a lo que es mi práctica artística y curatorial, y cómo esta nueva etapa en la humanidad iba a modificar, o qué data nueva me iba a traer. En plena pandemia, en mayo, lanzamos un podcast con Viralizarte, y nos empezamos a hacer esta pregunta, ¿no?, de pensar en voz alta cómo nos estaba impactando en términos creativos lo que estaba pasando. Y ahí empecé a escuchar mucho el tema NFTs, blockchain, metaverso, y empecé a estudiar. Estuve todo el 2020 estudiando, me escuchaba todos los podcasts, me leía todo lo que encontraba, así como muy autodidacta, ¿no? Es que, sí, totalmente. Porque tampoco la data está
no es que la encontrás en un lugar, esto es como muy inicial. Y empecé a meterme en un metaverso y empecé a explorarlo, me creé mi avatar y empecé a investigar qué es lo que estaba pasando y empecé a interactuar con la gente que estaba metida en este mundo que se llama el mundo de la Web3. Y bueno, y me empezó a parecer interesante y empecé a pensar de qué manera podía trasladar o experimentar mi práctica curatorial en estos nuevos universos virtuales. Y me llamaron de uno de estos metaversos para ofrecerme ser embajadora de lo que es el distrito del arte, en realidad es un museum district. Y lancé ahí mi primer curaduría y fue súper interesante porque, bueno, a ver, no podemos negar que estamos frente a una nueva etapa, ¿no? De vínculo con la virtualidad. Absolutamente. Y esto es lo que se llama la Web3, ¿no? Internet tiene su propia historia, Web 1, Web 2, Web 3. Estamos en la etapa de la Web 3 donde las herramientas se profundizan y se mejoran. Y entonces a mí me parecía interesante explorarlo. Yo sentía mucha resistencia, ¿viste? El mundo del arte sobre todo fue como no, NFTs, no. Y empecé a investigarlo y ahí acá estoy actualmente ahí. Nada, a ver, es un layer más que se nos suma a nuestra vida. Y obvio. Entonces me parece, bueno, en términos de lo que es la moda, como los avatars tienen que tener ropa, que es lo que se llama los wearables, la ropa digital, la industria de la moda se está metiendo a full. Uh-huh. Y entonces me parece que es eso, que son territorios interesantes para explorar en términos creativos. Hoy tal vez no hay una oportunidad tan grande para lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Pero sí me parece interesante la exploración de lo que está pasando y cómo uno lo puede incorporar a su vida y a su práctica profesional. Perfecto. Me gusta porque además es como algo muy en formación, es algo muy emergente, entonces es interesante pensar que hay también oportunidades nuevas y poder como, transitarlas o recorrerlas de otra manera. En tu caso, Bob, a mí me gustaba mucho pensar, me gusta pensar mucho cuando voy a los desfiles de Tramando, que de repente hay toda una generación nueva que va, que quiere ver, que le interesa, que tiene como un deseo de ver qué pasa ahí. Muchos han sido como más públicos, digamos, como un carácter como más de espacios públicos y de acceso. Siempre no deja de llamarme la atención como el público joven y como de repente Tramando, que es una de nuestras marcas más tradicionales, digo, en nuestra industria es muy joven, pero dentro de esa industria joven Martín Churba es un nombre, la familia Churba es un nombre en diseño, y Tramando es como de nuestras grandes marcas, de nuestras grandes casas. ¿Cómo fue atraer? ¿Fue pensado o no? Pero ¿cómo innovaste como para acercarte a esas nuevas generaciones? No sé si fue algo que pensé en construir y para que suceda. Sucedió, yo creo que principalmente yo soy una generación de como decía Rocco hace un rato, como del blog y de cuando yo era pendejo estar todo el día viendo los desfiles, las críticas, sí. Cuáles eran los castings, quiénes eran los estilistas, como toda esa cosa de como niño homosexual que estaba tipo prendido a su sueño, ¿no? Como esa situación. Entonces el desfile es algo que a mí me apasiona muchísimo. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo que estoy haciendo invierno y tenía el concepto y ya tenía el soundtrack del desfile, porque es algo que el desfile a mí me mueve un montón porque es el lugar en donde todo el trabajo se pone en el escenario, ¿no? Como la perfo de desfile a mí es algo que me emociona mucho. Entonces yo creo que eso se tradujo sinceramente en que la gente fue porque yo creía mucho en eso y estaba como manija y compartiendo y eso hizo que surgiera este interés. Tengo también estudiantes muy jóvenes que también yo como invitando. Sos docente, sí, obvio. Y bueno, y también surge como esta nueva... No sé si son consumidores, porque realmente como Tramando es una marca que quizás no es para un público tan joven aún. Sí. Pero tienen como el hambre de consumir este tipo de perfos que tienen que ver con los desfiles. Sí, incluso la moda tiene que ver, como el arte, ¿no? A veces tiene que ver más con la observación y después hay una parte, por supuesto, que tiene que ver con la industria, que es el consumidor, obvio, o la consumidora, pero me parece que es súper interesante que se dé ese diálogo y sobre todo en un momento donde decía hoy Rock que hay tanta información dando vuelta, que igual las generaciones jóvenes
quieran ir a un desfile de una marca nacional que decodificó un lenguaje mucho más propio, no deja de ser sumamente interesante y tal vez decodificó por un montón de cosas, pero me parece que ahí hay como una idea muy innovadora de poder llegar y de poder establecer ese diálogo que sigue estando como vigente. Sí, y aparte me parece que hace... No sé si hace falta, Sí, pero hace falta. como Sí, volver claro. a generar este tipo de puestas en escena. Más que nada, después de 2 años encerrados, como siento que hay algo en esta situación de la moda en un escenario. A mí me emociona mucho. Y nada, yo los desfiles los construyo especialmente para desfile, no es que después eso va a venderse o... Tiene una situación temporal que tiene los 15 minutos que dura el desfile. Es el diseño de esa experiencia. Exactamente. Pero está buenísimo esto de que por ahí las generaciones más jóvenes entran o llegan a la marca a través de esas experiencias. Claro, absolutamente. Porque también es una forma de entrar. Sí, absolutamente. Y actualiza mucho de tal vez el acercamiento que hubo en otros momentos, bueno, respondiendo también a esas generaciones. En tu caso, Ro, ¿cómo es pensar innovación también en la industria de la moda? Bueno, nada, es muy difícil no hablar de la pandemia, ¿no? Cuando pensás en lo último y en un quiebre, básicamente, que fue un poco lo que fue, y cómo nos repensamos. A mí el tema... Yo, como les conté, desde los 21 años trabajando en una empresa, yendo a un lugar físico todos los días de mi vida, de lunes a viernes, a de repente te quedaste en tu casa... También mucho viaje de trabajo, entonces como una vida un poco itinerante, pero también quieta en una empresa. Y de repente poder reencontrarme con mi espacio, con mi hogar, fue como repensar un montón de cosas, ¿no? Y como encontrarme con un montón de pensamientos y con tiempo para ejecutarlos, que no es menor. Así que sí, me parece que fue ahí donde me empecé a pensar en desde dónde trabajo, ¿no? Y desde dónde puedo trabajar y qué me aporta a mí estar físicamente en un lugar, que obviamente un montón de cosas. Pero bueno, ahí surgió la idea de hacer un viaje. Estuve viajando 3 meses, trabajando remoto para la empresa donde estoy hoy. En los tiempos, aparte de la industria de la moda, que son como absolutamente exigentes. Exigentes, yo programé todo para que sean en unos meses donde no sé qué y no sé cuánto y que todo esté en calendario. Pude por estar de viaje ir a ferias textiles afuera, como que fue un viaje que aproveché mucho a nivel introspectivo y a nivel práctico para la empresa y para mi proyecto también, porque bueno, justo coincidió con que me contactaron de un showroom en Japón y que ahí también me puso un poco en evidencia cómo de repente puedo estar yo vendiendo a un público de allá con una idea que pensé realmente en la otra punta del mundo. Exacto. Y que le llegó a un público con el que yo no, bueno, sí, uno, redes, lo que sea, pero digo, que alguien de otro lado haya visto algo que poder conectar con esa persona a través de tu producto o a través de tu marca y del universo que generas es como algo muy espectacular, ¿no? Como muy... Y bueno, estoy trabajando con esta persona que no le conozco la cara porque es todo virtual y porque para ella son las 12 de la noche, para mí las 8 de la mañana, estamos siempre en eso. El uso horario el uso horario es tremendo. Pero nada, me pareció como algo que yo antes no me planteaba, por eso lo traigo. Me parece como que yo antes no me planteaba. Yo sentía que me tenía que ir a vivir a Japón si yo quería trabajar y vender en Tokio, ¿entendés? No sentía que podía hacerlo desde acá. Yo sentía que tenía que ir a trabajar en una empresa para trabajar acá y de repente lo hice desde España, no sé. Entonces, nada, un poco repensarse física, mental y creativamente fue un poco la innovación de este año. Es que a mí me parece genial, o sea, es como, aparte es un proyecto, digamos, que empezó en pandemia y que de repente, nada, puede llegar a Japón, me parece como genial en ese sentido. Para ir cerrando, la idea es, dado que esta serie lo que hace es celebrar los 30 años de Espacio Buenos Aires, tanto desde el instituto como desde la redacción de Crónicas, lo que queremos es ofrecerles herramientas a las personas que están escuchando. Entonces, como para ir cerrando y hacer una recomendación, lo que me gustaría saber es como en qué están pensando, qué están investigando, no tal vez una respuesta acabada, sino más como en qué andan, o qué están mirando, qué están observando, como un poco para que del otro lado también se queden como pensando y registrando tal vez como horizontes próximos. Yo igual en mi caso, ya justo lo hablé antes, ¿no? Pero está mi cabeza y mi tiempo y mi energía, perdón, está muy puesta en entender
cómo son los comportamientos humanos, pero en territorios virtuales, ¿no? Entonces, quiero tratar de entender qué está pasando en la virtualidad y desde qué lugar esto impacta en nuestra vida y nuestro día a día. Y me parece que en estos territorios que son tan nuevos, ¿no? Y tan incipientes, hay algo que es como muy común, que es que hay como una efervescencia creativa y hay como un hambre de crear, en donde suceden muchos proyectos que tienen mucho que ver con la innovación. Entonces, me gusta estudiarlos y estar ahí mirando lo que está pasando, porque siento que gran parte de lo que está pasando ahí va a impactar en muchos otros territorios que no solamente tienen que ver con el arte o el gaming, ¿no? Entonces, me gusta esto de analizarlo y explorarlo. Me parece que está bueno. Sí, comportamientos humanos en territorios digitales me parece como todo un universo para recorrer y vamos a tener décadas para decodificar. Sí. Y tal vez en 10, 15 años vamos a estar acostumbradas y acostumbrados a cosas como completamente diferentes. 100%, sí. Es espiar el futuro, totalmente. ¿Alguna...? ¿En qué andan? Pensé que ibas a ir a él, entonces no. Me relajé un poco. ¿Vos en qué estás pensando en Japón? Yo me encantaría dar algo un poquito más resuelto y que la gente se lleve un contenido en el bolsillo, pero voy a hacer algo bastante opuesto. Creo que estoy en un momento de abrir tabs, ¿viste? Okay. En la compu, vos abrís mi compu, hay 10.000 tabs y estoy un poco, eso, como todavía en el eco de, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué quiero hacer? Me parece que lo hablábamos hace un rato mientras charlábamos antes de la grabación. Y la realidad es que todo está cambiando tanto y tan rápido que pensar hoy en un camino preciso y que cuando no sabemos de acá a 10 años qué trabajos nuevos van a hacer, lo único que nos queda es aferrarnos a lo que sí queremos hacer hoy e ir indagando por ahí e ir encontrándonos, ¿no? Un poco en ese camino. Siento que es una búsqueda un poco infinita y que va a ir cambiando y que siempre uno va encontrando cosas nuevas, pero que es un poco por ahí, como tener un poco de confianza en lo que uno intuye, en ese como instinto que tenés adentro de, bueno, probá esto, anda por acá, así como ese mundo tan desconocido que estás un poco allanando, me parece que, nada, que vale la pena seguir buscando y probando cosas y arriesgándose. Perfecto. Me gusta la confianza y la idea también un poco de navegar sobre la incertidumbre. Eso. En un mundo tan cambiante. Tiene lógica al menos. Total. Y hace a la salud mental. Exacto. No, un poco lo mismo que decía Rocío, como en qué ando ahora, como bueno, viendo a ver qué es qué depara el futuro. No sé, o sea, como también explorándome a mí mismo fuera de una empresa, ¿no? Como que tiene como su identidad, sus formas de trabajo y demás. Después, dentro de la empresa, ¿qué pienso a futuro? No sé, a mí me indagan mucho pensar los tiempos de producción y las innovaciones productivas que implica trabajar hoy en día en la indumentaria, que es algo que a mí me pone un poco mal porque me da mucho sueño y me estresa mucho. Entonces nada, como me parece que hay algo ahí todavía que pensar en los tiempos que nos demanda producir ropa, o para qué fin, o la cantidad, sí, o con qué material y demás, que es algo que está en mi casa todos los días en la oficina, ¿no? Como pensar en eso como para poder también que el trabajo en moda sea un poco más amable. Totalmente, sí, reconfigurar los sistemas también. Sí, exacto. Sí, reconfigurar el trabajo y reconfigurar los sistemas. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias, Bob, muchísimas gracias, Ro, por a vos. Habernos acompañado justamente en este diálogo que realizamos entre Espacio Buenos Aires y Crónicas de Moda. Por supuesto que invitamos a todos y a todas y a todos los que nos están escuchando a ampliar la conversación a través de redes sociales y no te pierdas los 2 episodios restantes de esta serie especial. Soy Celeste Nacimbera y te espero en el próximo episodio de Eva Podcast.